Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico. Y aunque recomienda utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros, yo voy a utilizar este de 2.5 milímetros para que la puntada quede más apretadita. Cinta métrica, algunos marcadores y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a tejer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla M y para esa medida estas cadenitas deben de medir 7.5 centímetros. Entonces sujetamos las cadenas de extremo a extremo y las medimos. Estas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están las medimos. Para que tengan una referencia para el hilo que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer, acabo de realizar 19 cadenas para estos 7.5 centímetros. Pero recuerden que como no todas utilizamos el mismo hilo, esta cantidad de cadenitas les puede variar. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida de las cadenas iniciales para cada una de las tallas. Entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto, enlazamos. Y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet, o sea, en la última que sujetamos, traemos hebra. En el punto alto quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. Vamos de nuevo, enlazamos y en la siguiente cadenita traemos hebra. Quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. De esta manera vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada una de las cadenitas hasta llegar acá, a la penúltima cadena, ¿sí? La última cadenita no la vamos a tejer todavía. Y aquí ya estoy llegando al final, tejo la penúltima cadenita, hago el punto alto allí y hasta este momento esto se ve de esta manera. ¿Sí? Aquí tengo 19 puntos altos, la misma cantidad de cadenitas con las que comencé. En la última cadenita que tenemos acá disponible, ahora vamos a hacer el aumento para poder girar y comenzar a tejer por este costado. Entonces, en esta primera vuelta, para todas las tallas es exactamente igual. En esta primera vuelta, este aumento va a ser: aquí en la última cadenita vamos a tejer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Aquí les va a costar un poquitito porque como la cadena es tan chiquitita, va a costar atravesar el crochet. Hacemos una cadena más y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Allí va a estar bien apretadito, pero le hacen un poquito de fuerza y allí tejemos el último punto alto, ¿sí? De esta manera, fíjense, aquí en esta cadenita tenemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. En total debemos de tener 8 puntos altos. Y 1, 2 y 3 cadenitas. En la parte de acá, si se les dificulta percibir dónde tienen cada cadenita, pueden colocar marcador para que no se le vaya a perder ese agujerito. Bien, entonces, una vez que tengamos todos los puntos listos, recuerden que son 8 puntos altos y 1, 2 y 3 cadenitas, vamos a comenzar a tejer en este costado. Para tejer en este costado, esta colita de hebra que tengo acá voy a irla ocultando a medida que voy tejiendo. Entonces, acá los puntos altos, fíjense, los vamos a tejer en cada agujerito que tenemos disponibles, ¿sí? Si teníamos 19 puntos altos antes del aumento, también de este costado debemos de tener 19 puntos altos. Bien, entonces comenzamos el primero acá, fíjense, en este agujerito. Y vamos a tejer un punto alto en cada espacio que tengamos disponible y vamos a ir ocultando esta colita.
Y cuando estemos llegando al final, tejemos el último punto alto acá en el último agujerito disponible. Y esta primera vuelta se ve de esta manera. Ahora para comenzar la siguiente y todas las vueltas de ahora en adelante, hacemos 2 cadenas, giramos. Esta hebra que me traje hasta acá ya la podemos cortar. Y ahora lo que vamos a hacer en la parte de acá es tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta llegar a acá, al primer agujerito que tenemos. Entonces, para comenzar a tejer los puntos altos, enlazamos. Este primer agujerito que está acá no lo voy a tejer porque ya las 2 cadenas me cuentan como ese punto tejido. Comienzo en el siguiente. Y acá vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto hasta el primer agujerito. Y acá ya me estoy acercando, fíjense, voy a tejer el último punto alto antes del primer agujerito. Y a partir de acá, de esta segunda vuelta, el patrón que vamos a realizar va a ser el mismo para todas las vueltas. Entonces, en este primer agujerito vamos a realizar un punto alto, una cadenita y un punto alto más, todo dentro de este mismo agujerito. Seguimos tejiendo entonces puntos altos hasta llegar al agujerito central. Hago 1, 2 y cada vez que lleguemos al agujerito del centro, aquí el patrón va a ser 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Sigo tejiendo puntos altos hasta llegar al tercer agujerito. Hago 1, 2 y acá en el tercer agujerito el patrón va a ser el mismo que en el primero, o sea, un punto alto, una cadena y un punto alto. Acá hago un punto alto, una cadena y un punto alto. Finalizado este aumento, seguimos tejiendo puntos altos de manera normal hasta finalizar esta segunda vuelta. Y cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, tejemos el penúltimo punto alto en este agujerito que se logra ver y el último punto alto como tal de cada vuelta siempre. Recuerden que tomamos altura con 2 cadenitas, ¿verdad? Miren, 1 y 2. Acá en la segunda siempre debemos recordar tejer el último punto alto. Y esta segunda vuelta se ve de esta manera. De aquí en adelante lo que vamos a hacer es repetir. Entonces, para comenzar la tercera y todas las vueltas, hacemos 2 cadenitas, giramos. Este primer agujerito no lo vamos a tejer porque ya tenemos las 2 cadenas. Comenzamos en el siguiente. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Como les comenté, si se les dificulta ver los agujeritos, le pueden colocar marcador. Cada vez que lleguemos al primero y al tercer agujerito, el patrón es un punto alto, una cadena y un punto alto. Seguimos tejiendo puntos altos. Cuando alcancemos el agujerito central, el patrón acá en el agujerito central es 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Seguimos tejiendo puntos altos. Recuerden que acá en el tercer agujerito, un punto alto, una cadena, un punto alto. Y nos devolvemos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta finalizar. Al final de cada vuelta, el penúltimo punto alto se teje en este agujerito y el último punto alto como tal, miren, 1 y 2. Acá sobre la segunda cadena se hace el último punto alto de cada vuelta. Bien, de esta manera vamos a ir repitiendo una y otra vez exactamente lo mismo hasta tener la medida de ancho y de alto necesario para cada talla. Les recomiendo que de vez en cuando vayan tejiendo los puntos porque desde la cadena hacia acá deben tener la misma cantidad de puntos que desde la cadenita hacia acá.
¿sí? Siempre deben tener la misma cantidad de ambos lados, igual que acá. Entre cadena y cadena siempre van a tener que tener la misma cantidad de puntos. Bien, y acá yo ya estoy llegando al final de mi última vuelta. Hago como siempre el último punto alto sobre la segunda cadenita. Y hasta este momento esto se debe de ver de esta manera, fíjense. Lo único que hemos hecho es repetir una y otra vuelta. En cada uno de los agujeritos repetíamos el aumento. Ahora, para que tengan una referencia, para esta talla M yo acabo de realizar 8 vueltas y esto me da una medida de ancho de 15.5 centímetros. Acá puede medir entre 15 y 15.5 centímetros y de largo mide casi los 19 centímetros. Puede medir entre 18.5 y 19 centímetros. Igualmente, acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la medida aproximada a la que debe de llegar cada una de las tallas. Pero si lo estás realizando para ti misma, entonces asegúrate que esto te cubre el ancho total del busto. Bien. Y bien, chicos, entonces una vez que tengamos nuestra copa lista, vamos a continuar tejiendo en la parte de acá. Porque de acá tenemos que sacar una tira que nos llegue casi al centro de la espalda. Hacemos 2 cadenas, giramos y vamos a tejer normalmente un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar a acá, al primer agujerito. Y cuando estemos llegando al primer agujerito, fíjense, acá en este primer agujerito únicamente voy a tejer un punto alto. Si quieren tener una referencia, tengo acá en total 29 puntos altos. Bien, ahora lo único que vamos a hacer es repetir. Estando acá, hacemos 2 cadenitas, giramos y vamos a tejer ahora. En la parte de acá, un punto alto sobre cada punto alto y así. Vamos a seguir tejiendo una y otra vuelta hasta que tengamos de este ancho la medida necesaria hasta llegar casi al centro de la espalda. Y acá ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta. Entonces voy a medirlo para enseñarles hasta dónde deberían de tejer. Posicionamos la copa y esto en la parte de atrás, midiéndolo bien estirado, debe llegar a unos 6-7 centímetros antes del centro de la espalda. Entonces, una vez que tengamos esto listo, ya podemos cortar esta hebra. Hacemos una cadenita. Sacamos larguita esta hebra para poderla cortar y acá, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 16 vueltas y estas 16 vueltas miden desde acá, hasta donde tengo la primera vuelta, midiéndolas bien estiraditas. Tengo 19 centímetros. Recuerden que esto tenemos que estirarlo bien. Esto es una medida muy particular, es muy propia de cada una porque depende del ancho de la espalda. Y como todas tenemos diferente ancho, esta medida es diferente para todas. Bien, pero para que tengan una referencia, una talla S puede llegar hasta unos 18 centímetros. Una talla M, como les dije, 19 centímetros. Una talla L hasta 20 centímetros. Y una talla XL hasta unos 21 centímetros aproximadamente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a realizar otra copa exactamente igual, con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Vamos a realizar todo esto sin realizarle aún esta parte. Bien, entonces les dije que no hiciéramos la tira porque estas copas, fíjense, tienen un derecho y un revés. Eso lo determinamos acá en la parte central, fíjense. Este es el lado que yo particularmente, por mi gusto personal, yo elijo siempre este lado como el revés. Fíjense que los puntos acá se ven como más separaditos. Y en la parte que yo considero el derecho, fíjense, acá se ven como más unidos. Entonces, como yo considero este como mi derecho, las dos copas las tenemos que posicionar de la misma manera. Eso quiere decir que esta copa va a ir hacia este lado. Y si yo a esta copa le sigo tejiendo las tiras hacia acá, cuando yo la coloque por el derecho, las dos tiras me van a quedar del mismo lado. Entonces la idea es que esta tira salga hacia acá con la copa hacia el derecho
y que con esta copa hacia el derecho la otra tira salga por acá. Entonces, para poder hacer esto necesitamos cortar esta hebra, pero esta hebra, una cadenita, y vamos a sacar esta hebra bien larga. La vamos a sacar bastante larga porque con esta hebra que tengo acá voy a aprovechar de hacer la unión de ambas copas. Cortamos y de esta manera ya tengo mis dos copas posicionadas por el derecho y una hebra lo suficientemente larga para más adelante hacer la unión acá en el centro. Bien, ahora vamos a tejerle a esta copa lo mismo que hicimos en la parte de acá. Hacemos el nudo deslizado y acá buscamos el último punto, atravesamos el nudo deslizado, ajustamos, tejemos dos cadenas que me cuentan como un punto alto y vamos a realizar lo mismo que acabamos de hacer en la otra copa. Un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá al centro. En el centro hacemos únicamente un punto alto. Esta colita vamos a irla ocultando a medida que vamos tejiendo y acá vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto de manera normal y hacemos la misma cantidad de vueltas que del otro lado. Y acá ya estoy finalizando la última vuelta. Tenemos ya nuestras copas listas. Bien, chicos, si en la parte de acá, fíjense, si en la parte de acá esta hebra les quedó así hacia la parte de abajo, no la vamos a cortar. Pero si les quedó en la parte de arriba, debemos cortarla porque luego con esta hebra vamos a comenzar a tejer en la parte de abajo. Bien. Y bien, chicos, entonces ahora para hacer la unión de ambas copas, antes de continuar acá en la parte de abajo, vamos a posicionarlas por lo que vamos a considerar nuestro derecho. La vamos a poner así. Recuerden que todas las uniones, costuras y demás las hacemos desde el revés. Ahora, en la copa que tiene la hebra larga, vamos a soltar este nudito. Recuerdan que acá solo hicimos una cadenita. Entonces la soltamos. Y una vez que la soltamos completa, fíjense, quedamos acá, como si no hubiese pasado nada. Acá podemos seguir tejiendo. Bien, ahora esto lo soltamos acá, traemos el lado que vamos a unir, buscamos de esta copa el último puntito, ese último puntito es acá la segunda cadena y el arito con el que estoy tejiendo lo voy a pasar hacia el frente, ajusto. Y ahora en la parte de acá lo que voy a realizar son puntos deslizados. Estos puntos deslizados me voy a asegurar de atravesar un lado, de atravesar el otro, traigo la hebra y deslizo el punto, ¿sí? Por supuesto, en ambos lados de la copa debemos tener la misma cantidad de puntos. Entonces, atravieso uno, fíjense, lo estoy atravesando completo. El siguiente de la copa de atrás y hago el punto deslizado. Así voy a ir repitiendo en cada uno de los puntos hasta finalizar. Y bien, chicos, acá ya estoy llegando al final. Antes de cortar esta hebra, verificamos cómo nos quedó la unión. Se debe de ver algo así. Y ahora sí, ya podemos cortar esta hebra. Ahora, para cortar esta hebra, entonces, hacemos una cadenita. Sacamos larguita esta hebra para ocultarla. Cortamos. Y ahora, esta hebra que nos quedó, la podemos ocultar en algunos puntos por acá adentro. Ahora vamos a comenzar a tejer en la parte de acá. Desde el último punto, hacemos dos cadenas, enlazamos y vamos a tejer un punto alto en cada espacio que tengamos disponible. Miren, por ejemplo, aquí en la unión entre dos puntos podemos hacer un punto alto. Acá en el centro de este agujerito podemos realizar otro punto alto. En la unión. Y así es como vamos a continuar. Vamos a tejer un punto alto tomando el punto completo, un punto alto en la unión
y uno en cada agujerito que tengamos disponibles. Seguimos tejiendo hasta llegar acá. Y bien chicos, al final tejemos el último punto alto. Ahora, antes de continuar, aprovechen de contarlos. Tienen que contar cada punto alto y les tiene que dar una cantidad impar. Si quieren tener una referencia, yo tengo un total de 107 puntos altos. Bien, ahora, para hacer la siguiente vuelta, entonces, estando acá en el último puntito, hacemos 2 cadenas que cuentan como un punto alto, una cadenita de separación, giramos y vamos a realizar el punto casitas. Para hacer el punto casitas, entonces, si estuviera tejiendo normalmente, tejo este punto, pero en el punto casitas tengo que saltar un punto. Entonces hago el punto alto acá en el siguiente punto. Hago punto alto, cadena, salto un punto alto, cadena, salto un punto. Y de esta manera me van a ir quedando esta especie de cuadritos. Vamos a seguir repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y de esta manera se debe ir viendo este acabado, fíjense. Ahora vamos a hacer una vuelta más con puntos altos. Estando acá en el último punto hacemos 2 cadenas, giramos y en la parte de acá vamos a tejer un punto alto en el centro del cuadrito y un punto alto sobre el punto alto. Punto alto en el centro del cuadrito y punto alto sobre el punto alto. Y bien chicos, una vez que estemos llegando al final, entonces tejemos el último punto alto. Recuerdan que acá hicimos 3 cadenas. En la segunda cadenita hacemos el último punto alto. Se debe de ver de esta manera. Hola chicos, perdonen la interrupción. Acá se me olvidó decirles, pueden hacer este motivo la cantidad de veces que deseen. Solo tienen que tener en cuenta que el motivo final del top, desde acá hasta acá, mide entre 8 y 8.5 centímetros. Bien, entonces del largo total que ustedes deseen realizar el top, desde acá, desde la copa, disminúyanle 8 centímetros, que es lo que va a tener este acabado final. Y el resto lo completan tejiendo vueltas con puntos altos, con puntos casitas, como ustedes deseen. Para continuar vamos a hacer en la parte de acá los ojales con los que nos vamos a sujetar este top en la parte de la espalda. Estando acá en el último punto hacemos 3 cadenas y en este primer agujerito hacemos un punto alto. Y vamos a realizar ahora 4 puntos altos seguidos. Ya llevo 2, 3, 4, luego del cuarto punto alto seguido, una cadenita de separación, saltamos un punto, nuevamente 4 puntos altos seguidos, cadena de separación, saltamos un punto y seguimos repitiendo hasta el final. De esta manera me quedan los ojales para sujetar este top acá en la espalda. Ahora vamos a comenzar a hacer el acabado que va a ir por toda la parte superior de este top. Para hacer este acabado hacemos una cadenita y vamos a tejer en la parte de acá puntos bajos hasta llegar a acá, fíjense, hasta llegar acá sin contar el ojal. Bien, luego de este punto bajo hacemos 2 cadenas y vamos a comenzar a tejer el punto casitas por todo este borde hasta llegar acá al centro de la copa. Estando acá enlazamos y vamos a hacer el punto alto, cadena, saltamos al agujerito siguiente, punto alto, cadena y voy a tejer los puntos altos en la parte de acá en cada espacio disponible, fíjense. Hago un punto alto acá, cadena, punto alto, cadena, punto alto y así hasta llegar a la parte de acá. Hago el punto alto en el agujerito de acá. Seguimos repitiendo en la parte de acá hasta llegar al centro de la copa. Saltamos un punto y repetimos punto alto, cadena, punto alto, cadena. Y cuando esté llegando acá al centro de la copa, fíjense que me da para saltar un punto y el punto alto lo tejo acá en todo el centro de la copa. Bien, esta parte se debe ir viendo algo así.
Ahora de acá de una vez vamos a sacar la tira con la que vamos a amarrar este top en el cuello. Entonces, estando acá, vamos a tejer cadenitas. Tejemos una cantidad X de cadenas hasta tener unos 45-50 centímetros en puras cadenitas aproximadamente. Y una vez que tengamos la cantidad suficiente de cadenitas, lo que vamos a hacer a continuación es que nos vamos a devolver tejiendo puntos bajos, ¿sí? Entonces, estos puntos bajos no los vamos a tejer acá en la cadenita normalmente, sino que fíjense, si le damos vuelta a la cadena, en la parte de atrás se nos forma como una hebra, ¿sí? En esta hebra, en la parte de atrás, es donde vamos a realizar los puntos bajos. Fíjense. Así está la cadena normal, le damos vuelta y acá en esta hebrita que se nos forma en la parte de atrás vamos a ir tejiendo los puntos bajos. Tejemos un punto bajo en la parte de atrás de la cadenita hasta llegar acá al final. Bien, si quieren tener una referencia, yo acabo de realizar 116 cadenas. Y bien chicos, acá ya estoy tejiendo el último punto bajo y esta tira se debe de ver de esta manera, fíjense. Ahora, para continuar tejiendo el punto casitas en la parte de acá, finalizamos con un punto alto acá en el agujerito del centro, ¿sí? Ya habíamos hecho un punto alto y sacamos las cadenas. Bueno, finalizamos igual con un punto alto. Bien, y ahí sí hacemos cadenas y comenzamos a tejer el punto casitas. Seguimos repitiendo el punto casitas hasta acá el centro. Y bien chicos, acá ya me estoy acercando al otro agujerito. Fíjense, este es el agujerito de esta copa. Hago cadenita de separación y hago el punto alto acá en el agujerito. Y como acá estoy en la unión entre las dos copas, no voy a realizar la cadenita de separación. Aquí mismo enlazo y en el agujerito de la siguiente copa hago el punto alto, ¿sí? Acá en el centro es en el único sitio donde no vamos a tejer la cadenita de separación. Ahora sí, continúo repitiendo el patrón del punto casitas y de esta manera se ve la unión acá en el centro. Ahora lo que voy a hacer es continuar repitiendo el punto casitas hasta llegar a la punta de esta copa y voy a repetir exactamente lo mismo que hice en la parte de acá, ¿sí? Luego continúo tejiendo por todo este borde. Cuando llegue acá voy a repetir los ojales exactamente igual a como hicimos acá en el comienzo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar repitiendo y nos vemos cuando finalicemos en la parte de acá. Y bien chicos, una vez que finalicemos, esto se ve de esta manera. Como pueden ver, lo único que hicimos fue repetir en la parte de acá lo mismo que habíamos hecho acá. Así se ven los ojales con los que vamos a sujetar este top. Ahora vamos a realizar una terminación en la parte de abajo. Vamos a contar desde acá cuántos puntos altos tenemos y vamos a colocar un marcador en la puntada central. Bien, entonces vamos a contar. Y bien chicos, acá yo ya tengo señalado el centro. Ahora para realizar este motivo vamos a contar 18 puntos. Bien, entonces sin contar el que tenemos marcado, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 18. Aquí en el punto número 18 volvemos y colocamos un marcador. Seguimos repitiendo, dejamos 18 puntos sin contar el punto que está marcado. Comenzamos en el siguiente, volvemos y colocamos un marcador. No importa que en la parte de acá me haya sobrado esta cantidad de puntos. Bien, ahora vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado. Y bien chicos, acá coloqué todos los marcadores. En total tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer 5 motivos, ¿sí? En la parte de acá no me alcanzó el espacio porque únicamente tengo 16 puntos altos. Pero si a ustedes les coinciden los 18 puntos altos exactos, pues colocan un marcador. No importa la cantidad de puntos que quede en la parte de acá. Bien, ahora para comenzar este motivo, acá estoy por el derecho.
Vamos a comenzar a tejerlo desde el revés, fíjense. Sé que es el de revés porque acá tengo la línea donde hice la unión de las copas y voy a comenzar a tejer directamente donde tengo el primer marcador. Hacemos por supuesto el nudo deslizado, retiramos el marcador, allí donde tenía el marcador atravieso el nudo, ajusto, acá vamos a realizar 3 cadenas, un punto alto, todo dentro del mismo agujerito. Luego realizamos 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. De esta manera nos debe de quedar, fíjense. Tengo 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora vamos a tejer hasta llegar al siguiente marcador. Y aquí vamos a realizar 3 cadenas y vamos a contar 1, estoy contando el punto después del que tengo tejido, 1, 2, 3, 4 y en el quinto voy a hacer un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y en el quinto un punto bajo. 3 cadenas, aquí voy a saltar únicamente un punto, punto bajo, 3 cadenas, salto únicamente un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, salto un punto bajo. Tengo que tener 4 arquitos pequeños, fíjense. Este es el del final de este pequeño abanico y acá tengo 1, 2, 3 y 4. Cuando ya tenga los 4 arquitos pequeños, repito para hacer este motivo. Entonces hago 1, 2, 3 cadenas y aquí cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto tengo que estar en el siguiente marcador. Entonces lo retiro y allí vamos a tejer este mismo motivo. Hacemos 2 puntos altos. Estas 3 cadenitas con las que comencé aquí me cuentan como un punto alto. Bien, entonces hago 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. ¿Sí? De esta manera me debe de quedar, fíjense. Ahora volvemos a repetir lo mismo que hicimos en la parte de acá. Tejemos 3 cadenas, contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacemos un punto bajo, 3 cadenas y aquí comenzamos a saltar únicamente un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y acá debo de tener 4 arquitos pequeños, fíjense. Este es el del fin del abanico, tengo 1, 2, 3 y 4. Ya tengo que empezar a hacer el siguiente abanico. Entonces hago 3 cadenas, enlazo y cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto tengo el siguiente marcador y repito el patrón. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar a acá, a donde tenemos el último marcador. Así se nos debe de ver esta primera vuelta. Ahora, para comenzar la segunda vuelta, hacemos una cadenita, giramos y en la parte de acá vamos a hacer punto deslizado, el segundo punto deslizado acá sobre el segundo punto alto y hacemos un tercer punto deslizado para quedar acá en el centro. Luego de este tercer punto deslizado vamos a realizar 3 cadenas que me cuentan como el primer punto alto. Hacemos un punto alto más, 2 cadenas, 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Cadena de separación y saltamos al agujerito siguiente. Aquí vamos a repetir esto mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Todo dentro del mismo agujerito. De esta manera se debe ver, fíjense.
Ahora vamos a comenzar a tejer en los arquitos en la parte de acá. Para ello vamos a hacer 3 cadenas y vamos a saltar directamente al primer arco pequeño. Hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el arquito siguiente, 3 cadenas, punto bajo en el arquito siguiente, 3 cadenas y punto bajo en el arquito siguiente. Aquí ahora debo de tener 3 arcos pequeños, fíjense. Este es el del final del motivo. Tengo 1, 2 y 3. Aquí ya voy a comenzar directamente en el siguiente motivo. Ahora, para comenzar en este motivo hago 3 cadenas. En este primer agujerito hago 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, todo dentro del mismo agujerito. Separo porque voy a saltar a este agujerito con una cadenita y ahora voy a tejer este mismo motivo acá en el agujerito. Finalizo el motivo tejiendo 3 cadenas y comienzo a hacer los puntos bajos acá en el primer arquito pequeño. Bien. Y este es el patrón que voy a repetir. Tienen que asegurarse que entre motivo y motivo, aquí en esta segunda vuelta, ahora tengan 3 agujeritos pequeños. Bien, entonces seguimos repitiendo hasta finalizar. Y bien chicos, aquí ya llegué al final de la segunda vuelta. Para comenzar la tercera vuelta entonces, una cadenita, giramos y vamos a deslizarnos hasta llegar acá al primer agujerito. Entonces hacemos 1 y 3 puntos deslizados. Ya estoy en el centro del agujerito. Y ahora voy a repetir el mismo patrón que acabé de realizar en la parte de abajo. 3 cadenas que me cuentan como el primer punto alto, el segundo punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Todo dentro del mismo agujerito. Bien, ahora acá que es donde tenemos la cadena de separación, vamos a repetir este mismo patrón. Sin hacer cadenas de separación ni nada, aquí en este agujerito hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Y hacemos por tercera vez el mismo motivo acá en este agujerito. Enlazamos y repetimos. De esta manera me tiene que quedar esta tercera vuelta. Aquí en la tercera vuelta tengo, miren, 1, 2 y 3 motivos. Bien, ahora cerramos este motivo igual que los anteriores tejiendo 3 cadenas y saltamos al agujerito pequeño, al cuadrito pequeño. Hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y ahora tenemos que saltar al motivo siguiente. Entonces tejemos 3 cadenas, repetimos el patrón en este agujerito. Finalizado el primer motivo, hacemos el segundo motivo acá en el agujerito donde tenemos la cadena de separación en la parte de abajo. Y tejemos el tercer motivo acá en el último agujerito. Finalizamos como siempre tejiendo 3 cadenas y saltamos al primer agujerito pequeño. Ahora, entre motivo y motivo debemos de tener 2 agujeritos pequeños. Bien, y en la parte de acá debemos tener 3 motivos. Seguimos repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, acá ya finalicé la tercera vuelta. Hice la cadenita, giré y realicé los 3 puntos deslizados para quedar acá en el agujerito del centro. Bien, ahora vamos a repetir en la cuarta vuelta prácticamente lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. Entonces, hacemos 3 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, completamos el motivo. Ahora, para pasar al agujerito siguiente, la única variación que vamos a tener acá es que vamos a realizar 2 cadenas. Tejemos el motivo acá en el agujerito del centro. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y ahora saltamos al motivo siguiente, tejiendo 2 cadenas de separación y realizamos el motivo. Siempre es el mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más. Una vez que finalicemos el tercer motivo, saltamos acá al agujerito pequeño tejiendo 3 cadenas, punto bajo,
3 cadenas, punto bajo, y volvemos y repetimos acá. Tejemos 3 cadenas, en el primer motivo hacemos el patrón, aquí sí separamos con 2 cadenitas y repetimos en cada motivo. Ahora, entre estos dos motivos únicamente debemos de tener un agujerito pequeño. Bien, entonces seguimos repitiendo. Fíjense, me tiene que quedar así. Si hacemos las 2 cadenitas de separación, repetimos hasta llegar al final. Luego hacemos una cadenita, giramos y nos deslizamos hasta llegar nuevamente a este agujerito. Y bien chicos, acá ya finalicé la vuelta número 4. Como les comenté, me deslicé hasta llegar aquí al centro. Comienzo exactamente igual, tejiendo 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos. En el primero repito siempre el mismo motivo. Ahora vamos a saltar acá al centro. Desde acá, desde este motivo, hacemos únicamente una cadenita. Y acá en el centro de este motivo vamos a realizar 9 puntos altos. Enlazamos y hacemos 9 puntos altos. 1 y 9 puntos altos. Luego de estos 9 puntos altos, saltamos al centro del motivo siguiente tejiendo una cadenita, la misma que hicimos en la parte de acá, y repetimos el motivo. Ahora acá en el centro me debe de quedar un solo agujerito, ¿verdad? Entonces hacemos 3 cadenas y en ese agujerito hacemos un punto bajo, 3 cadenas y comenzamos la secuencia en el motivo siguiente. Aquí repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, separamos con una cadenita y en este motivo repetimos exactamente lo mismo que hicimos acá. Hacemos 9 puntos altos, separamos con una cadenita y repetimos el motivo. Ahora acá en el centro, entre los dos motivos, ya no vamos a tener ningún agujerito pequeño. Bien, entonces seguimos repitiendo. Esta es la vuelta número 5. Y bien chicos, acabo de finalizar la vuelta número 5. Así quedaron los abanicos. Ahora vamos a realizar la última vuelta. Como siempre hice la cadena, giré y hice los 3 puntos deslizados hasta quedar acá en el centro. Bien, esta última vuelta, la vuelta número 6, debemos de haber quedado por el derecho del top. Fíjense, aquí vamos a tejer por el derecho. Ahora, como siempre, repetimos el mismo motivo tejiendo 3 cadenas. Ya tenemos el motivo de aquí a esta esquina. Ahora vamos a pasar al motivo central. Vamos a tejer acá en este abanico. Entonces hacemos una cadenita de separación, enlazamos y en el primer punto vamos a realizar como si fuéramos a hacer un punto alto sin cerrar. Volvemos y enlazamos, pasamos el crochet, me quedan 4 aros, paso por 2 y paso por 3. Luego de finalizar este punto hago 1, 2, 3 cadenas y vamos a realizar el punto picot. Para hacer el punto picot, luego de las 3 cadenas me devuelvo en estos 3 aritos que están en la parte de acá. Y aquí hago un punto deslizado. Luego del punto deslizado pasamos al punto siguiente, enlazamos como si fuéramos a tejer un punto alto. Quedan 3 aros, atravieso 2. No cierro el punto completo, enlazo nuevamente. Allí mismo en ese agujerito, ahora tengo 4 aros, paso por 2 y paso por 3. Luego de finalizar el punto, hago 3 cadenas, sostengo en la parte de acá y me voy a devolver por estas 3 hebras que se ven aquí. Aquí hago el punto deslizado para completar el punto picot. Les repito una última vez, es en realidad como si fuéramos a hacer una disminución de punto alto, solo que vamos a hacer el punto en el mismo agujerito. Entonces, hacemos como si fuéramos a hacer el punto alto, atravesamos únicamente 2 aros, enlazo en el mismo agujerito. Ahora tengo 4 aros, paso por 2, paso por 3. Y ahora tengo que hacer el punto picot, que son 3 cadenas,
sostengo en la parte de acá y me devuelvo en estos 3 aros que se ven aquí. Hago punto deslizado, de esta manera completo el punto picot. Bien, vamos a seguir repitiendo. Si tengo 9 puntos altos en la parte de abajo, acá al final debo de tener 9 puntos picot también. Y bien chicos, acá ya estoy finalizando el último punto picot, hago el último punto deslizado y este abanico se debe de ver de esta manera. Ahora tenemos que saltar al motivo siguiente, tejemos una cadenita igual que hicimos en la parte de acá y tejemos el patrón, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Una vez que finalicemos el patrón, ahora acá en el centro ya no tengo más agujeritos pequeños, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es saltar directamente a este motivo repitiendo el patrón que acabamos de hacer. Enlazamos y en este primer motivo volvemos y repetimos y ya quedamos para saltar al abanico siguiente. Cuando vamos a pasar al abanico siguiente hacemos solo una cadenita y comenzamos a tejer como si fuéramos a hacer un punto alto sin cerrar, paso por 2, paso por 3, hago el punto picot y de esta manera nos queda el motivo acá en la parte de abajo. Seguimos repitiendo hasta finalizar esta vuelta y cuando lleguemos al final tejemos el último punto alto del motivo. Ya podemos cortar esta hebra, hacemos una cadenita, la sacamos larguita para poderla cortar, esto lo ajustamos y de una vez lo vamos a ocultar en la parte de atrás. Y de esta manera queda la parte inferior del top. Ahora lo único que nos queda por hacer es la tira con la que vamos a sujetar este top en la parte de la espalda. Para ello yo realicé una tira simple de cadenas con 2 hebras. Esta mide 150 centímetros y lo único que vamos a hacer es trenzarlo en la parte de acá. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver es un top bastante sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!